Nica. Buenas tardes a todos. Es un gusto contar con su participación el día de hoy. Contamos con una invitada muy especial. Está con nosotros la maestra en ciencias, Armida, Armida Ivette Baena Delgado, que nos va a platicar sobre nutrición. Su tema es Misión Nutrir Héroes. ¿Sabías que puedes obtener superpoderes comiendo sano? A continuación vamos a escuchar la semblanza de la maestra Armida, perdón, para que sepamos un poquito de ella y de sus estudios. Ok, Gracias. hola, buenas tardes. Mi nombre es Armida Iber y a continuación les voy a presentar un tema referente a nutrición, principalmente enfocado hacia alimentación en niños. Eh, Me están apareciendo las personas que están queriendo como ingresar durante la presentación, entonces, Sí, aquí estoy ah, admitiéndola. Sí, ya estoy ok, aquí. perdón, muchas gracias. No, Bueno. no se preocupe. ah, Solo que ahora no me permite avanzar en mi presentación. Darle sí. Ya. Bueno, los objetivos para esta presentación son que conozcamos qué es un alimento, qué es la alimentación, qué es un nutriente, en qué consiste la nutrición, por qué es importante tener una alimentación sana y que conozcamos también un poquito sobre aquellos alimentos que tienen propiedades que van más allá de nutrirnos. De manera inicial, les comento que un alimento es todo aquel producto, ya sea tanto natural como elaborado, de origen vegetal, ya sea verdura, fruta, leguminosa o semillas, o de origen animal como carne, de pollo, res, pescado, huevo, leche o queso, que son aptos para que nosotros las personas podamos consumirlos. Y la alimentación va a consistir en todas aquellas acciones que nosotros vamos a realizar con la intención voluntaria de consumirlos para que estos alimentos nos aporten tanto nutrientes como energía y que nos permitan pues tener un funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Dentro de estas acciones se incluye elegir los alimentos que son de nuestro agrado, prepararlos y también pues posteriormente consumirlos. Pero antes de entrar un poquito más adelante y de lleno en el tema, creo que es importante que conozcamos qué es la energía. Cuando nosotros tenemos un celular y este se descarga, necesitamos ponerlo a cargar para que pues nuevamente tenga energía. De igual modo, nosotros cuando viajamos en un auto necesitamos cargarlo con gasolina para que éste continúe andando. Nosotros a través de los alimentos obtenemos la energía que necesitamos para llevar a cabo todas nuestras funciones. Y la energía nosotros la vamos a medir en kilocalorías. Las kilocalorías son una unidad de medida que se utiliza para saber cuánta energía nos está aportando un alimento. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al súper y pedimos 1 kilo de algo, esa es una unidad de medida. De igual manera, las kilocalorías nos dicen cuánta energía va a estar dentro de ese alimento. Y estas kilocalorías nos van a permitir a nosotros realizar nuestras actividades que van desde jugar, o ir a la escuela o simple y sencillamente movernos. Nosotros para realizar cualquier función, incluso descansar, necesitamos de kilocalorías para que nuestro cuerpo continúe en funcionamiento. Y bueno, los nutrientes que son, van a ser todas esas sustancias que se van a encontrar formando parte de los alimentos y que el cuerpo va a utilizar para realizar sus funciones. Dentro de estos nutrientes, nosotros vamos a encontrar a los carbohidratos, las proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, que se van a encontrar en mayor cantidad en algunos alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos los vamos a encontrar de manera más abundante en frutas, en verduras, en cereales, en leguminosas,
En cambio, las proteínas van a estar con mayor frecuencia en aquellos alimentos de origen animal, como son las carnes, los quesos, los lácteos, el huevo, pero también se va a encontrar en algunos cereales y también en leguminosas. Por otro lado, los lípidos los vamos a encontrar en pescados, en el aceite que utilizamos para pues, cocinar nuestros alimentos, hay algunos alimentos, por ejemplo, como el aguacate, que también va a ser muy rico en lípidos, o las aceitunas. Y por otro lado, las vitaminas y minerales los vamos a encontrar en absolutamente todos los alimentos que nosotros consumamos. Cada uno de estos nutrientes nosotros los vamos a encontrar de manera sencilla o un poquito más compleja. Y dependiendo de cada uno de estos nutrientes, nosotros vamos a obtener cierta cantidad de energía. Por ejemplo, si nosotros imaginamos un clip y el peso que éste tiene, pues vemos que es un material muy ligerito, pues más o menos una cantidad semejante de carbohidratos a nosotros nos va a aportar 4 kilocalorías. De igual manera, un gramo de proteína también nos va a aportar 4 kilocalorías. En cambio, los lípidos van a ser los nutrientes que más energía nos van a aportar, porque un gramo de este nos va a estar aportando aproximadamente 9 kilocalorías. Y las vitaminas y minerales no nos van a estar aportando energía, pero son los nutrientes que nos van a ayudar a que nosotros la obtengamos. Y ya conociendo un poquito sobre esto, bueno, es importante también conocer que cada uno de estos nutrientes debe de ir en una proporción adecuada, es decir, tenemos que consumir una cantidad adecuada de cada uno de estos nutrientes. De hidratos de carbono, por ejemplo, la cantidad que nosotros debemos de consumir para pues estar sanos es del total de la comida que comemos en todo un día, la mitad o un 60% de esa debe de estarnos aportando carbohidratos. Y de un 15 a un 20% debe de estar integrada por proteínas y de un 25 a 30% por lípidos. Esto es en todo un día que nosotros comamos, pues en nuestra comida, en el desayuno y en la cena o las colaciones que realicemos. Y cada alimento va a tener una cantidad diferente de cada uno de estos nutrientes. Por ejemplo, en 100 gramos de manzana, yo voy a tener aproximadamente 13 gramos de carbohidratos, aunque ustedes pues, piensen que no, vamos a tener también proteínas, va a ser poquita la cantidad, pero tiene. Entonces vamos a tener 0.26 gramos de proteínas y vamos a tener 0.17 gramos de lípidos. Y como yo les comentaba, un gramo de carbohidrato nos va a aportar 4 kilocalorías. Entonces, si yo multiplico esto por 4, esto también por 4 y esto por 9, vamos a tener un total de 57.7 calorías. Entonces, en 100 gramos de manzana, esta es la cantidad de energía que nosotros vamos a obtener de un alimento, en este caso de la manzana. Por otro lado, si nosotros comemos pollo, al ser un alimento de origen animal, no nos va a estar aportando carbohidratos, pero sí nos va a estar aportando proteínas y lípidos. Entonces, en 100 gramos de pollo, yo voy a tener 118.2 kilocalorías. Hay algunos alimentos, por ejemplo, el hígado de res o el hígado del pollo, que sí va a tener todos los nutrientes y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, carbohidratos, proteínas y lípidos. Aunque sea un producto de origen animal o cárnico, pues ahí sí vamos a tener todos los nutrientes que hemos estado ahorita comentando. Por otro lado, en 100 gramos de frijoles, nosotros vamos a tener esta cantidad, 94.8 gramos de carbohidratos, 35.2 gramos de proteínas y 0.58 gramos de lípidos. De modo que en 100 gramos nosotros vamos a obtener 135.2 kilocalorías. Y por otro lado, en el aceite nosotros no vamos a encontrar ni carbohidratos ni proteínas, pero sí lípidos porque es
un alimento que está conformado principalmente por este nutriente. De modo que nosotros en 100 gramos o 100 mililitros de aceite vamos a tener al final 900 kilocalorías. Entonces, si vemos la proporción de nutrientes que hay en los alimentos, vamos a ver que es diferente y por lo tanto, nosotros debemos de estar incluyendo todos estos alimentos para que obtengamos todos estos nutrientes de nuestra dieta. Aquí, por ejemplo, en las nueces, nosotros podemos ver que es un alimento que va a tener también carbohidratos, proteínas, lípidos, y en 100 gramos vamos a tener al final 102.1 kilocalorías. Entonces, lo importante de saber todo esto radica en que, bueno, a partir de todos los alimentos que nosotros vamos a estar consumiendo, una vez que ingresen dentro de nuestro sistema, va a iniciar el proceso de nutrición, el cual va a consistir en toda esa actividad que nuestro cuerpo realiza con la intención de nosotros obtener, asimilar y utilizar todos estos nutrientes que ya vimos en los alimentos para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras funciones. Una manera sencilla de ver todo esto era, como yo les comentaba, los nutrientes vamos a encontrarlos de manera sencilla o un poquito más compleja. Por ejemplo, los carbohidratos vamos a encontrarlos en forma de monosacáridos, es decir, un solo carbohidrato, disacáridos, dos carbohidratos que están juntos, o polisacáridos, que son muchos carbohidratos que están unidos. Entonces, si nosotros vemos cada uno de estos carbohidratos como si fuera la cuenta que forma una pulsera como la que aquí vemos, lo que va a hacer nuestro cuerpo es tratar de ir cortando esa pulsera para ir separando esos carbohidratos y nosotros ir obteniendo esa energía. Todos estos procesos los va a llevar a cabo por unas sustancias que se conocen con el nombre de enzimas. Estas enzimas tienen esa función de ir cortando esa pulserita de nutrientes que tenemos e irlos separando. Entonces, cuando nosotros tenemos ya desunida toda esa pulsera y al final tenemos solamente una cuenta, es como nosotros vamos a obtener la energía de esos nutrientes. Por ejemplo, de un carbohidrato, quedamos que 1 gramo de carbohidrato, vamos a tener nuestras 4 kilocalorías. Pero todo es a través, bueno, una vez que entran estos alimentos por medio del proceso de alimentación. Con la intención de promover una alimentación más saludable, cada país va a tener una guía alimentaria. Nosotros podemos, pues, entrar a esta página aquí de la FAO, si les da un poquito de curiosidad, para ver cada una de las guías alimentarias que cada país tiene. Aquí yo nada más les estoy poniendo 3, que es la de Canadá, Argentina y China, pero cada país tiene su guía alimentaria que sirve para promover en las personas buenos hábitos de alimentación y que sepan qué es lo más adecuado para que puedan estar consumiendo y manteniendo un buen estado de salud. Y bueno, aquí les pregunto, ¿ustedes conocen qué es el plato del bien comer y para qué sirve? Si alguien me contesta. ¿No? Bueno, el plato del bien comer es la guía alimentaria que nosotros utilizamos aquí en México. Anteriormente utilizábamos esta que pueden ver en esta parte de aquí. Sin embargo, en 2023 se realizaron cambios y ahora este es el nuevo plato del bien comer que vamos a estar utilizando. Anteriormente, en el plato del bien comer teníamos 3 grupos de alimentos. Ahora, en lugar de tener 3, vamos a tener 5 y los grupos de alimentos se van a dividir en verduras y frutas, granos y cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y alimentos que derivan de aceites y grasas que se consideran saludables. Y en la medida en la que ustedes los pueden observar aquí, es la proporción en la que nosotros debemos de comerla. El plato del bien comer tiene justamente la forma de un plato con la intención de
representar o darnos a entender la cantidad de alimentos que nosotros debemos colocar en nuestro plato en cada una de nuestras comidas. Cuando nosotros comemos, en nuestro plato debe de haber una mayor cantidad de verduras y frutas. Debemos de comer un poquito menos de granos y cereales, un poquito de leguminosas y todavía una menor cantidad de productos de origen animal. Ahora, con esta nueva reforma que se realizó en el plato del bien comer, también se está promoviendo que tengamos una alimentación sustentable. ¿Y qué es una alimentación sustentable? Bueno, pues que nosotros a través de nuestra alimentación también podamos contribuir para que tengamos un medio ambiente más saludable. ¿Por qué? Porque hay alimentos que dependiendo de la producción que se necesita para que nosotros los tengamos, requieren de un mayor uso de agua y de suelo. Las frutas y verduras van a ser unos de los alimentos que menos agua requieren y menos suelo requieren para su producción. Por eso también si nosotros comemos más frutas y vegetales, estamos favoreciendo a que nuestro medio ambiente también sea más saludable. Y si nosotros también consumimos frutas y verduras que son de temporada y de producción local, pues también podemos contribuir con, bueno, de manera más importante a que nuestro medio ambiente y también la economía de nuestro país sea más saludable. Este nuevo plato del bien comer también nos sugiere que evitemos aquellos productos que van a tener sellos y más adelante les voy a platicar cuáles son estos alimentos. La alimentación para que se considere una alimentación correcta tiene 6 características. Dentro de estas 6 características se incluye que sea una alimentación completa, es decir, que dentro de nuestras comidas nosotros incluyamos todos los nutrientes que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí vemos un plato en donde es un sándwich de huevo, vemos los carbohidratos en el pan, las proteínas en el huevo, que es un producto de origen animal. Vemos también carbohidratos en los vegetales, pero también aquí vamos a tener muchas vitaminas y minerales. Y probablemente, pues, para hacer el huevito se utilizó aceite, entonces ahí ya tenemos también lípidos. Entonces, en cada uno de nuestros platillos nosotros debemos de tratar de incluir todos los nutrientes. La alimentación también debe de ser suficiente, es decir, debe de ser de acuerdo con las características de cada persona. No es la misma cantidad de energía la que utiliza un niño pequeño a un adulto mayor. Entonces, la cantidad de energía que consume cada persona debe de ir acorde a sus características físicas, es decir, su edad, su género, si es niño o niña, la actividad física que realiza. Hay personas que realizan mucho ejercicio y dependiendo de la cantidad de ejercicio y también del tipo de ejercicio que realizan, debe de ir la proporción de energía que los alimentos le van a ofrecer. No es lo mismo, por ejemplo, el que una persona realice natación o básquetbol o fútbol, porque son deportes que requieren de una cantidad diferente de energía. La alimentación también debe de ser equilibrada, es decir, debe haber una proporción adecuada entre cada uno de los nutrientes que consumimos. Era lo que les comentaba anteriormente. Debemos de consumir en nuestra dieta aproximadamente de un 50 a un 60% de carbohidratos, de un 15 a un 20% de proteínas y de un 25 a un 30% de lípidos. Si nosotros modificamos esta proporción entre alimentos, es cuando las personas pueden empezar a tener problemas de salud y presentar enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Otra de las características de una alimentación correcta es que sea variada y esto significa que debemos de incluir diferentes alimentos en cada comida. A lo mejor esto se parece a que digamos que es una alimentación completa en donde incluimos todos los nutrientes,
pero sí es algo diferente. Cuando nosotros decimos que una alimentación debe de ser variada, nos referimos a que debemos incluir dentro de nuestra alimentación diferentes alimentos y de todos tipos. A lo mejor a alguna persona le gusta más comer solamente mango y quiere siempre comer mango, pero lo ideal es que también coma manzanas, uvas, fresas, o que varíe su alimentación con más alimentos y que no solamente se enfoque a comer uno de ellos. La alimentación también debe de ser adecuada, es decir, debe ser acorde a los gustos, a la cultura y a los recursos económicos que tiene cada persona. Por ejemplo, hay las personas que somos católicas, tenemos ciertos periodos del año en los que no consumimos, por ejemplo, carne de ningún tipo de animal, porque pues por nuestra religión es como parte de nuestra cultura. Hay personas de otras culturas que no comen algún tipo de alimento también por sus creencias. Entonces, la alimentación debe de adecuarse a las características culturales que tiene también cada persona. Nuestra alimentación también debe de ser inocua. Inocua quiere decir que no va a implicar ningún riesgo para nuestra salud, que va a ser totalmente saludable para nosotros y que nosotros cuando consumamos algo, esto no nos va a provocar alguna enfermedad o malestar. Para ello es adecuado tener un manejo higiénico adecuado de los alimentos. Cuando nosotros vamos a un restaurante o en los hospitales o en fábricas en donde se consumen alimentos dentro del lugar, existen reglamentos que nos permiten saber cuál es el manejo que se le debe de dar a estos alimentos que nosotros le vamos a ofrecer a otras personas. Y estos reglamentos son el distintivo H y existen algo llamado normas oficiales mexicanas, que son también reglamentos en donde vienen justamente estas especificaciones o reglas que nosotros debemos de seguir. La 251 es en donde se especifica cuáles son las condiciones que deben de tener los alimentos para que nosotros podamos consumirlos sin que estos nos ocasionen ninguna enfermedad. Dentro de estos lineamientos se incluye la temperatura a la cual nosotros debemos de mantener los alimentos. Por ejemplo, en refrigeración, pues estos deben de estar a 4 grados aproximadamente y cuando nosotros los cocinamos, deben de alcanzar una temperatura mínima de 60 grados. De esta manera, nosotros vamos a eliminar todos los microbios o bichitos que se encuentren en los alimentos que puedan generarnos alguna enfermedad. También es importante que cuando nosotros cocinemos tratemos de evitar la contaminación cruzada. ¿Y qué es la contaminación cruzada? Es cuando yo utilizo los mismos utensilios con los que estoy, por ejemplo, picando la carne para picar también los vegetales. Los bichitos o microorganismos que se encuentran en la carne son muy diferentes a los que van a estar en las frutas, en las verduras o en las leguminosas. Entonces, si yo utilizo los mismos utensilios, es decir, el mismo cuchillo, la misma tabla de picar, voy a estar pasando los que se encuentran en un alimento a otro y esto puede llegar a ocasionarnos pues alguna enfermedad de nuestro estómago. Y bueno, hay lugares en donde se sugería o se sugiere que se utilicen diferentes utensilios para cada uno de los alimentos. Por ejemplo, para carnes se recomendaba utilizar tablas de color rojo y para vegetales, tablas de picar de color verde. Últimamente ya se ha estado como recomendando mucho que también nos utilicen las herramientas de plástico, porque cuando nosotros picamos los alimentos podemos hacer que ese plástico desprenda virutitas chiquitas que quedan en el alimento y estos microplásticos se ha visto que pueden llegar a ocasionar también problemas de salud en las personas. Hay quien sugiere que es más adecuado utilizar una tabla de picar de madera
porque son fibras naturales que no van a ocasionar muchos, pues, daños a la salud, pero también el hecho de lavarlos, bueno, una vez que terminemos de utilizarlos, tenemos que limpiar muy bien esa tabla porque son más susceptibles de que se queden pedacitos de comida que si no se retiran adecuadamente, pues también pueden llegar a, pues, provocarnos problemas de salud. Entonces, pues hay que tener herramientas adecuadas para nosotros preparar nuestros alimentos y sobre todo tener mucha higiene al momento de preparar cualquier alimento. Debemos de estarnos lavando las manos de manera continua, también debemos de lavar y desinfectar adecuadamente pues cada uno de los alimentos que nosotros vamos a utilizar, pero también cada uno de estos alimentos debe de llevar un almacenamiento adecuado dentro de nuestro refrigerador. Si nosotros vemos el refrigerador de nuestra casa, esta es la forma en la que nosotros debemos de almacenar los alimentos dentro de él, dependiendo de la temperatura que se va a encontrar en cada una de las secciones que dividen pues el refrigerador. En la parte de hasta arriba nosotros vamos a guardar todos aquellos alimentos que ya fueron preparados previamente. Es decir, si mamá preparó algo de comer y quedó la comida y se guardó en un topper, estos alimentos deben de ir en la parte de hasta arriba. Inmediatamente después de estos debemos de colocar leche, yogur y huevo. Lo ideal es colocarlo en esta parte del refrigerador y no en las puertas, que es lo que muchas veces hacemos, porque nosotros vamos a estar abriendo y cerrando continuamente el refrigerador. Entonces esto genera cambios de temperatura, aunque son pequeños en nuestros alimentos, que pueden favorecer que se echen a perder más rápido. Después de estos alimentos debemos de guardar los quesos, los embutidos como salchicha, jamón, chorizo, y en el siguiente estante van todos los alimentos crudos como de origen animal, como carne de pescado, de pollo, y ya en el cajón de hasta abajo se guardan todas las frutas y verduras y en las puertas algunas bebidas o aderezos o mermeladas que se utilicen también para, pues, preparar algunos otros alimentos. Y bueno, algunas de las recomendaciones que se hacen para preparar alimentos es que, bueno, evitemos preparar de manera frecuente aquellos alimentos que son fritos, capeados o empanizados, porque para su preparación van a requerir de un uso muy alto de lípidos o de grasas o aceites, y además son alimentos que lo van a absorber mucho. Aunque yo les comenté que los lípidos son los nutrientes que más energía nos aportan, realmente son nutrientes que, aunque nos dan mucha energía, esa energía no la podemos utilizar tan fácilmente como la energía que vamos a obtener de los carbohidratos. Entonces, es preferible disminuir el consumo de estos alimentos porque todos estos alimentos, como no se va a poder utilizar esa energía, la vamos a empezar a ir acumulando y es cuando a lo mejor nuestro peso va a tender a ser un poquito más alto. Las frutas y las verduras se recomienda que se consuman de preferencia crudas porque de esta manera van a mantener pues de manera más íntegra todos los nutrientes que la conforman. Hay muchas vitaminas y minerales que si nosotros las ponemos a hervir o calentar estas frutas o verduras, pues se van a perder. Cuando ocurre esto, se dice que estos nutrientes son termolábiles. Entonces, si yo las someto estos alimentos a un proceso en donde pues van a estar en el calor, pues todas estas vitaminas y minerales se pierden. Lo podemos hacer si, por ejemplo, vamos a consumir sopas o caldos, porque todos esos nutrientes pueden quedarse en el caldo que normalmente también consumimos con esas verduras. Pero si quieren, por ejemplo, preparar verduras cocidas,
es recomendable que no se mantengan en cocción durante mucho tiempo y en todo caso recurrir a escaldar las verduras. Este es un proceso que utilizan las personas en cocina, en donde nosotros lo que primero vamos a hacer es poner a hervir el agua y hasta que hierve, nosotros vamos a sumergir dentro las verduras que queremos utilizar durante 30 segundos a 2 minutos. Vamos a notar que cambian muy levemente de color, pero es muy leve. Y de esta manera nosotros vamos a evitar que se pierdan tantos nutrientes de pues, estos alimentos. También se recomienda que disminuyamos el uso de la sal, que es un condimento, en nuestros alimentos y que en lugar de ello optemos por condimentarlos con otros, ya sea aderezos o condimentos como los cominos, la pimienta, el curry, utilizar especies como menta, hierbabuena, laurel, que también le van a aportar sabor a los alimentos sin añadirle tanto sodio, que es lo que vamos a encontrar en la sal, ya que si consumimos pues de manera muy abundante este nutriente, también podemos llegar a tener más adelante problemas de salud. Y bueno, en cuanto a un menú saludable, puse aquí opciones para niños. Los niños son muy visuales, entonces entre más llamativa hagan los alimentos que le ofrecen, pues más atractivo es para ellos el querer consumirlos. Entonces aquí vemos una opción de desayuno, de comida y de cena para niños. Si podemos ver dentro de estos menús, se está pues respetando el que se incluyan todos los nutrientes dentro de cada uno de estos platillos. Aquí tenemos huevo, tenemos verduras, a lo mejor si le añadimos una tortilla ya tenemos también nuestro carbohidrato. Aquí tenemos pasta, carne, verduras. Aquí también carbohidratos, frutas y si lo acompañamos con leche ya tenemos la proteína. Y como opciones más saludables de colaciones, podemos optar por frutas, frutas con yogurt, pan, ya sea con aguacate y huevito, o el mismo pan con queso y otras verduras, a lo mejor paletas heladas, pero de frutas naturales. Lo importante es que tratemos de también entre comidas estar realizando pues la ingesta de alimentos que también nos aporten nutrientes adecuados a nuestro organismo y que tratemos de evitar aquellos alimentos que están muy procesados como papitas, galletas, dulces. Y bueno, ¿por qué es importante que nosotros mantengamos una alimentación sana? Bueno, nosotros a través de todos estos nutrientes que les he comentado, cada uno de ellos van a realizar funciones diferentes dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los carbohidratos o hidratos de carbono van a ser nuestra fuente principal de energía. Es decir, a partir de estos carbohidratos, nosotros vamos a permitir que nuestras células, nuestros sistemas como el corazón, el cerebro o nuestros músculos que nos permiten movernos, pues tengan toda esa energía que requieren justamente para realizar todas esas acciones. Por otro lado, las proteínas van a formar parte de nuestros músculos, lo cual también nos permite movernos y además va a haber algunas células dentro de nuestro cuerpo que van a producir proteínas que nos van a proteger de algunos microorganismos o bichitos que entren que traten de enfermarnos. Los lípidos, por ejemplo, van a mantener nuestra temperatura corporal. Todos nuestros sistemas necesitan estar trabajando, pero para que trabajen necesitan nuestras células tener una temperatura que sea adecuada. Esta temperatura nosotros la vamos a obtener, por ejemplo, a través de los lípidos. Los lípidos también cuando no estamos realizando
una ingesta adecuada de alimentos también van a servir como energía. No es lo ideal, pero pasa si la persona no está comiendo adecuadamente. A todos estos tres nutrientes se les conoce como macronutrientes porque son los que nuestro cuerpo va a necesitar en una mayor cantidad. Por otro lado, las vitaminas y los minerales van a ser conocidos como micronutrientes porque se necesitan en una cantidad más chiquita y también los alimentos la van a tener en una cantidad un poquito más pequeña que la de los macronutrientes. Dentro de las vitaminas vamos a tener 13, que es la vitamina A, la vitamina D, E, K, C, la vitamina B1, B2, niacina o B3, la B6, el folato o ácido fólico, como lo conocemos también, la biotina, el ácido pantoténico o vitamina B5 y la vitamina B12. Dentro de los minerales, vamos a tener 7 que van a ser macrominerales y 11 que van a ser microminerales, es decir, 7 que vamos a necesitar en una mayor cantidad y 11 que se requieren en una menor cantidad. Dentro de los macrominerales vamos a tener el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio. Y dentro de los microminerales está el hierro, el zinc, el yodo, manganeso, entre otros. Todos estos micronutrientes nosotros los podemos encontrar dentro de nuestros alimentos, pero también muchos de ellos los vamos a encontrar en forma de tabletas en algunas farmacias. Hay algunos nutrientes que dependiendo de la condición de salud que tenga la persona, van a necesitar consumirlos en una mayor cantidad a la que se encuentra en los alimentos y por ello pues recurren a utilizarlo en forma de tabletas. Cada uno de estos micronutrientes, ya sea vitaminas o minerales, van a tener también funciones muy específicas y muy importantes en nuestro cuerpo. Algunos de ellos nos van a ayudar para que nuestro cerebro continúe trabajando de manera adecuada. Otros, por ejemplo, como la vitamina A, nos van a ayudar a que tengamos una visión más adecuada. Algunos de ellos también van a ayudar a las células de nuestro cuerpo para que continúen funcionando y otras van a formar parte también de nuestro sistema, ya sea formando nuestros dientes o nuestros huesos. Por ejemplo, el calcio y el fósforo se va a encontrar en nuestros huesos y también en nuestros dientes. Entonces, por eso también es importante que consumamos de manera adecuada alimentos que sean ricos en vitaminas y minerales para que mantengamos pues la salud de todos nuestros sistemas. Pero, ¿cuál se consideraría que es un peso saludable? O también, ¿por qué es importante tener un peso saludable? Para evaluar el estado de salud de los niños, se utilizan principalmente estas gráficas que son de la OMS, en donde nosotros podemos ver el peso para la edad del niño y su longitud también para la edad. Eh, Existen tablas para niños y tablas para niñas que abarcan hasta, bueno, hay unas que se utilizan hasta los 5 años, pero también hay gráficas que nos permiten evaluar el estado de salud de adolescentes hasta los 18 y ya para los adultos es un poco diferente conocer su estado de salud. Pero de esta manera nosotros podemos saber si bueno, los pequeñitos tienen un estado de salud adecuado. Vamos a buscar la edad del niño, el peso que tiene y lo ideal es que sus resultados caigan sobre esta línea verde o que se encuentren entre la línea amarilla de arriba y la línea amarilla de abajo. Entonces, si los datos del niño concuerdan con alguna de estas líneas o se encuentra en este segmento, quiere decir que su estado de salud es adecuado, es decir, que su peso y su estatura son adecuados para su edad. Hay otra gráfica que nos permite conocer cuál es el peso para la estatura del niño y de esta manera también podemos saber si es un niño muy alto y muy delgadito o si es un niño con una estatura pequeña
pero robusto, y siempre y cuando esté dentro de este segmento, nosotros podemos decir que es un niño saludable. Ya cuando se encuentra por arriba o por debajo de estas líneas amarillas, hablamos de un estado de malnutrición. Y cuando nosotros escuchamos malnutrición, no nos referimos únicamente a que es un niño desnutrido o muy delgado. También podemos referirnos a un niño que tiene obesidad o sobrepeso. Y es importante tener cuidado cuando los niños llegan a presentar estos estados de nutrición, porque pueden llegar a presentarse también más adelante o incluso en el curso de su vida enfermedades que pues dificulten su desarrollo. Por ejemplo, en un niño con desnutrición son niños que son más susceptibles a enfermarse y que también en la escuela van a tener más problemas para pues poner atención a lo que les dicen y en consecuencia ir aprendiendo. México es un país que se caracteriza porque sus niños tienen con mayor frecuencia obesidad. Aproximadamente se estima que el 25% de los niños tienen problemas de obesidad, y también es muy importante que tengamos pues particular atención en este aspecto, porque muchas veces asumimos que un niño que está gordito o robusto pues es un niño más sano que aquel que está desnutrido. Pero no es así, ya que la obesidad es una condición que también influye mucho para que los niños lleguen a presentar problemas de hipertensión, es decir, su presión arterial va a estar alta, van a tener problemas de diabetes. Ya se ha visto que hay niños que tienen síndrome metabólico, en donde se observa en estos niños que tienen hipertensión, eh, su glucosa no puede ser utilizada adecuadamente, entonces pues también tienen síntomas parecidos a los de la diabetes, y aparte también tienen en su sangre valores muy elevados de colesterol, triglicéridos, que pues no es adecuado para su salud. Y bueno, también niños con obesidad son más propensos a en sus etapas de adolescente desarrollar trastornos de la alimentación, como pues anorexia, bulimia, vigorexia, y también muchas veces tener una alimentación inadecuada los hacen más susceptibles a padecer algunos tipos de cáncer. Es muy importante también recalcar que, bueno, aunque son niños, no es adecuado o pertinente ponerlos a dieta o recalcarles mucho que su peso es inadecuado. Realmente lo que se hace en estos casos es que los adultos sirvan como un ejemplo para el niño. Lo que el adulto come, el niño también va a comer. Y también el estarles pues hablando recurrentemente sobre lo mal que comen o no deberían de comer, puede generarles también una relación inadecuada con la comida, con la cual también pues van a tener mayor susceptibilidad a padecer trastornos de la alimentación. Por ejemplo, no es pertinente utilizar con los niños un alimento ya sea como premio o como castigo, es decir, decirle, si no te terminas tus verduras, no te voy a comprar galletas, porque el niño va a asociar como algo negativo el comer verduras en lugar de relacionarlo como algo positivo. Y bueno, va a relacionar el comer algo que le agrada como un premio, y la idea es que las personas entiendan desde que son chiquitas que no está mal comer cosas que se les antojen, pero que hay alimentos que son más adecuados y que por salud y elección propia deben de elegir. Y bueno, hasta ahora les he hablado sobre los nutrientes que se encuentran en manera más abundante en los alimentos y que nos permiten nutrirnos, pero dentro de los alimentos también vamos a encontrar otras sustancias que van a hacer cosas más allá de solo nutrirnos, es decir, aparte de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos que tienen para nutrirnos, van a tener otras sustancias que nos van a dar un beneficio adicional a nuestra salud.
Y dentro de ellos les platico o a lo mejor han escuchado hablar sobre los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales, además del valor nutritivo que va a tener un alimento, van a tener, como les comentaba, compuestos que van a aportarnos mayores beneficios a nuestra salud. También están los alimentos fortificados, que son aquellos productos que nosotros encontramos en el súper, por ejemplo, que dicen fortificados con hierro o con calcio. Es decir, a ese alimento se le están añadiendo nutrientes que normalmente no tienen. En cuanto a los probióticos, van a ser microorganismos vivos que nos van a ayudar a que nuestra microbiota intestinal se mantenga equilibrada y esté sana. Nosotros dentro de nuestro intestino, pero no solamente dentro del intestino, también en otras áreas de nuestro cuerpo, vamos a encontrar microorganismos o bichitos chiquitos que nos van a permitir tener un estado de salud pues más adecuado. Los probióticos son justamente estos bichitos que se ha visto que nos aportan beneficios a nuestro cuerpo y que podemos obtenerlo a través de algunos alimentos. A lo mejor ustedes han visto que hay algunos yogurts que dice adicionado con probióticos y lactobacilos. Esos son justamente estos bichitos que se van a encontrar dentro de ese alimento. En cuanto a los prebióticos, van a ser todos aquellos alimentos que van a servir como alimento para nuestra microbiota intestinal o esos bichitos que van a estar dentro de nuestro intestino. Entonces, todos estos son algunos de los alimentos con los que actualmente nosotros pues podemos encontrarlos con más frecuencia también por la mercadotecnia que existe, pero que también han despertado el interés de muchos investigadores para que evalúen las propiedades que tienen algunos alimentos. Dentro de algunas investigaciones que se han realizado, se ha visto, por ejemplo, el resveratrol. El resveratrol es una molécula que nosotros vamos a encontrar en alimentos, por ejemplo, como las uvas rojas o los arándanos, pero van a estar principalmente en las uvas. En estudios que se han hecho, se ha visto que este resveratrol que va a estar en estos alimentos puede ayudar a mejorar síntomas o condiciones asociadas con el cáncer o alergias alimentarias. También, por ejemplo, en el aceite de oliva vamos a encontrar el ácido oleico o también algunos lo conocen como omega 3. Omega 9, perdón. Este omega 9 se ha visto que pues tiene beneficios en personas que padecen hipertensión, artritis y cáncer. En el maíz, que es un alimento que se consume de manera muy abundante aquí en México, podemos encontrar antocianinas. Estas antocianinas nos ayudan a tener un peso más saludable, van a ayudarnos a mejorar nuestra memoria, es decir, podemos recordar un poquito más algunas cosas y también va a funcionar como prebiótico, es decir, va a ser un alimento para nuestra microbiota intestinal. Y dentro de las manzanas se ha encontrado la quercetina, que se ha visto que tiene beneficios en enfermedades del corazón, para la diabetes mellitus, artritis reumatoide y cáncer. Pero esta quercetina, estas antocianinas, el omega 9 y el resveratrol no solamente se van a encontrar en estos alimentos, va a haber muchísimos más alimentos que los van a tener, algunos en mayor o menor cantidad. Y por eso, pues, es interesante para las personas que se dedican a investigar, pues, evaluar todas estas funciones de muchas de estas moléculas que se van a encontrar en estos alimentos, porque no nada más vamos a tener estas, también hay algunas fibras, algunos fitoquímicos que van a estar en muchos otros alimentos y que también nos van a aportar beneficios para nuestra salud. No propiamente nos están nutriendo, pero también ayudan a que tengamos un cuerpo más saludable.
pero justamente porque existen muchos de estos compuestos que pueden llegar a ser benéficos para la salud, es que también actualmente en la industria de alimentos, las empresas grandes se han interesado por generar productos que sean más sanos para el consumo de las personas. Pero así como hay personas que están generando productos que son benéficos para la salud de las personas, hay quienes también se aprovechan de que las personas no saben cómo identificarlos para querer vendernos productos que a lo mejor no son lo suficientemente adecuados para nosotros. Entonces, por eso es pertinente que nosotros aprendamos a identificar qué alimentos sí son adecuados y cuáles no, a partir de las etiquetas que vienen en estos alimentos. Nosotros en todos los alimentos que compremos en el súper vamos a encontrar la siguiente etiqueta. En la etiqueta nosotros vamos a ver lo que ese alimento nos está aportando en 100 gramos y de esos 100 gramos vamos a ver el contenido de calorías que vamos a tener en esos 100 gramos y dentro de estos 100 gramos vamos a ver cuántas son proteínas, grasas y azúcares y también si es un alimento que nos está aportando Maestra, fibra. nos Sí, quedan 5 minutos de tiempo. ya, estoy por terminar, gracias. Bueno, entonces aquí lo principal es ver cuál es la cantidad de azúcares añadidos que va a haber dentro de ese alimento, porque estos azúcares añadidos es lo que la industria o bueno, al momento de procesarlo se le añade al alimento, que no es pues natural del alimento. Y bueno, también vamos a encontrar los siguientes sellos. Todos los alimentos van a tener alguno de estos sellos, son 5 los principales: exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y de sodio, que son los nutrientes que nosotros debemos de cuidar consumir en menor cantidad. También hay 2 sellos que se llaman sellos de advertencia, que nos hablan sobre el contenido de algunos edulcorantes. Se ha visto que algunos, bueno, dentro de nuestra lengua nosotros vamos a tener diferentes zonas que nos van a permitir identificar los sabores dulces, salados, amargos, agrios, pero hay una zona que identifica un sabor que no es natural a nuestro cuerpo, que se conoce como umami. Estos edulcorantes van a hacer que nosotros los identifiquemos con esta zona de nuestra lengua, se nos hagan más agradables y por lo tanto, bueno, decidamos consumirlos con más frecuencia. Y se ha visto que también muchos de estos edulcorantes pueden provocar problemas a nuestra salud. Hay alimentos que por el tamaño que tienen, que son muy pequeños, a lo mejor no nos van a venir estas etiquetas, pero nos va a decir la cantidad de sellos que vienen dentro de ese alimento, es decir, cuántos de estos sellos van a estar en ese alimento, aunque esté pequeño. Y bueno, estos son algunos ejemplos de cereales, perdón, las fotografías, pero aquí nosotros podemos comparar en 100 gramos, por ejemplo, de diferentes cereales, cuál es la cantidad de calorías que nos aportan, de azúcares añadidos que tienen. Este, por ejemplo, tiene 4,47 gramos en 100 gramos y este de acá ya estamos viendo que tiene 39,9 gramos. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros vayamos al súper, veamos en nuestra etiqueta, pues, qué nutrientes tiene el alimento y cuáles nos conviene más consumir en base a esta cantidad de nutrientes. Pero no solamente debemos de fijarnos en la cantidad de nutrientes, también debemos de fijarnos en el tipo de ingredientes con los cuales está hecho ese, pues, alimento. La recomendación es que si nosotros vemos que ese alimento tiene algún ingrediente que tiene un nombre muy raro o muy difícil de pronunciar para nosotros, quiere decir que pues es algo no tan adecuado para consumir, porque lo ideal es que pues ese alimento o ese producto que yo estoy comprando pues sea principalmente elaborado a partir de cosas naturales. Por ejemplo, pues si voy a comprar leche, que el principal ingrediente de ese alimento, en este caso leche, sea leche y no grasa vegetal. Entonces,
tenemos que poner mucha atención en los ingredientes que van a venir en los alimentos y sería todo hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, maestra, por compartirnos esta Muchas información gracias. que pues es muy importante y más para los niños, ya que como están en crecimiento, ellos tienen que comer sanamente. Sí, es importante que los niños lo sepan desde chiquitos justamente para que sepan qué elegir y que también Sí. pues los papás pues busquen opciones más adecuadas que permitan nutrir mejor a los niños. Muchas gracias. Bueno, Gracias. tenemos 2 minutitos por si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. Adelante. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué alimento o qué vitamina ayudan para la memoria? Uy, Ren, hola. Hola. Por ejemplo, el ácido fólico. El ácido fólico va a estar principalmente en las verduras que tienen hoja verde. Por ejemplo, en las espinacas, en las acelgas. Ahí van a encontrar mucho ácido fólico y ese es un nutriente que va a ayudar mucho a nuestro cerebro. De hecho, se recomienda que cuando una mamá está embarazada, consuma muchos alimentos con ácido fólico porque esto va a ayudar a formar el cerebro del bebito. Entonces, si nosotros también comemos muchos alimentos con hoja verde, vamos a tener pues mucho ácido fólico. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Más dudas? ¿Alguna pregunta? Hay preguntas en el En el chat. chat. Dice, buen día, ¿dónde podemos enterarnos de más webinars como este? ¿Y qué tan cierto es que es malo poner los huevos en el refrigerador? No es malo, depende de cada persona. O sea, el huevo, por la forma en la que pues sale de la gallina, va a estar cubierto por microorganismos, en este caso es salmonela. Entonces, este microorganismo va a formar una capita en el huevo y si nosotros lo tenemos